Estado Nacional. Aunque la economía se recupera, el efecto no llega para mejorar el empleo. El crecimiento depende cada vez más de pocos sectores. El Estado de la Nación nos muestra una Costa Rica más desigual, con menos oportunidades para los más vulnerables. Está para decir las cosas como son, sin adornos. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Esta semana el programa Estado de la Nación presentó el informe Estado de la Nación 2023. Un niño que juega inocente sin percatarse siquiera de la tormenta que está a punto de embestirlo. Esa es la metáfora gráfica que resume la portada de un informe que nos revela nuevamente una Costa Rica desigual, donde los más vulnerables no están recibiendo los beneficios de la reactivación en la producción económica. Para analizar los resultados del informe ocuparíamos de verdad varios programas y así lo vamos a dedicar. Iniciamos hoy y para eso damos la bienvenida a Leonardo Merino, coordinador general de investigación de este informe. Bienvenido, Leonardo. Mucho trabajo esta semana dando a conocer esto, no solo en medios de comunicación, sino en diferentes foros y en los poderes de la República. Efectivamente, y no, muchas gracias más bien por el espacio y un saludo a todas las personas que nos acompañan. También nos acompaña el día de hoy Pamela Jiménez, investigadora a cargo de los temas económicos de este informe. Bienvenida, Pamela. Muchísimas gracias por la invitación. Hay mucho dato ahí que tenemos que revisar, creo que como no solo como medio, sino como sociedad, además para como un insumo necesario para la toma de decisiones. Complementa nuestro panel del día de hoy Natalia Morales, investigadora del programa Estado de la Nación y quien se especializa en los temas sociales. Bienvenida, Natalia, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Un saludo a todas las personas que nos siguen y esperamos que podamos profundizar en la situación del país en este espacio. Así es, siempre quisiéramos tener mejores noticias y hablar de cosas buenas. Hay algunas cosas buenas, pero lo vamos a ver en la nota, bien lo decía Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación. Este programa está hecho, este informe está hecho para decir las cosas como son, sin adornos. Y en realidad tenemos una Costa Rica desigual, donde el crecimiento no beneficia a todos por igual y en donde la inseguridad se ha convertido en uno de los principales desvelos de la población. Damos, para empezar, una primera mirada a algunos de los principales resultados del informe Estado de la Nación 2023. La promesa de que la democracia costarricense busca el bienestar de sus habitantes, estimulando la producción con una justa distribución de la riqueza y con la educación y el trabajo como derecho de movilidad social, es lo que se conoce como el contrato social. Un contrato que el país ha ido abandonando progresivamente y que se convierte en una promesa que se esfuma para muchas personas. Así lo indica el último reporte del Estado de la Nación. Los números son claros. La actividad económica se ha reactivado tras la pandemia, pero eso no trajo bienestar para la mayoría de la población. El Producto Interno Bruto, es decir, el ritmo al que crece la producción, ya superó los niveles prepandemia. Sin embargo, eso no se ha traducido en más oportunidades de trabajo. El empleo se mantiene rezagado. Hemos estimulado la producción, pero de una manera excluyente, que no genera oportunidades para todas las personas, sectores y territorios. Porque hemos debilitado los mecanismos de redistribución, entonces hemos permitido un aumento de las desigualdades. Analizando las cifras con cierre al año 2022, es obvio que el dinamismo se concentró en las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas, cuyo crecimiento fue del 11.9%. Eso mientras que el crecimiento de la producción interna, es decir, el resto de empresas que operan en el país y que están en lo que se conoce como régimen definitivo, apenas creció a un ritmo del 3.4%. Sin duda es una excelente noticia que las zonas francas crezcan. Su producción se exporta y sus empresas operan con beneficios fiscales. Sin embargo, lo cierto es que es urgente que el dinamismo alcance también a la producción interna, sobre todo porque son las que realmente tienen incidencia en la generación de empleo. El peso relativo del empleo del sector de zonas francas para el 2021 era de apenas un 11%, mientras que la producción en el resto del territorio tiene un peso relativo en el empleo de un 89%. Bueno, el crecimiento depende cada vez más de pocos sectores, particularmente el sector externo. En este gráfico vemos
la actividad mensual económica, ¿no? Con dos realidades. En negro, el promedio del país, pero hay dos verdades. El régimen especial, principalmente las zonas francas en el país, que crece a niveles mucho más altos que el promedio. Y el régimen definitivo, la mayoría de la economía, que crece a niveles más bajos. Otro de los puntos que llama la atención en el informe Estado de la Nación con respecto a la desigualdad que nos afecta como país es el hecho de que aunque al 2022 Costa Rica cerró con el déficit fiscal más bajo desde el año 2009, una cifra histórica explicada en parte por los ajustes realizados con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo cierto es que gran parte de esa política de austeridad fiscal se ha basado en recortes de la inversión social, que como vemos ha venido en franca caída y alcanzó su punto más bajo este año. Esa reducción en las transferencias estatales de programas sociales se traduce en menos oportunidades para los que menos tienen. Por ejemplo, casi un 40% de los jóvenes menores de 18 años vienen de hogares pobres. La pobreza medida mediante el ingreso se mantiene en niveles muy altos. Según el Estado de la Nación, para este 2023 se contabilizan unos 390,000 hogares en condición de pobreza en nuestro país. Si lo comparamos con la cifra del año 2019, antes de la pandemia, actualmente hay 54,000 hogares más que ese año en dicha condición. En el caso de hogares en extrema pobreza, se contabilizan 112,000, es decir, la misma cantidad que en el año 2020 y 19,000 más que antes de la pandemia. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte, además, que entre el año 2021 y 2022 aumentó la proporción de hogares vulnerables de caer en pobreza, debido a que algunos de clase media sintieron reducciones en sus ingresos. El Estado de la Nación es una voz independiente y firme, y ahora agrego, respetuosa de la verdad, aunque incomode, y de las diferencias de opinión. Está para decir las cosas como son, sin adornos, pero de manera cuidadosa, con los matices y los detalles. Y es muy importante que como país veamos los datos y analicemos nuestra situación. Voy a comenzar con Leonardo Merino, coordinador de investigación del Estado de la Nación. Leonardo, una Costa Rica cada vez más desigual, donde además decididamente estamos olvidando el contrato social. Hablemos de esa portada. Que para empezar, cuando uno abre el Estado de la Nación, pues le da una cachetada. Sí, siempre tratamos de poner en imagen alguna idea fuerte sobre lo que estamos pensando del país, y ahora con esta nota que acabamos de ver, por cierto, parece muy bien preparada, vemos que hay problemas que hemos venido arrastrando y que estamos deteriorando las condiciones de vida de la gente, pero estamos viendo para abajo. Un poquito la sensación es una sociedad ensimismada, ¿verdad? Viendo la noticia del día, el pleito de hoy, los problemas de la coyuntura, y qué decimos sobre la coyuntura, pero no qué hacemos para afrontar y corregir esa coyuntura. Entonces lo hemos querido ilustrar con un niño, puede ser una niña que está en una playa, está construyendo un castillo de arena viendo hacia abajo, mientras un cielo tormentoso y una ola gigantesca se le puede estar viniendo encima. No solo porque nos preocupa si el niño o la niña levanta la cabeza para ver el riesgo inminente que se le está viniendo y que no está atendiendo, sino que hay un público detrás de esa foto, ¿verdad?, que está encargado, tiene la responsabilidad de estar protegiendo a ese niño y que no está tomando las medidas para llevar al país a la condición de falta de riesgo. Y eso es parte de lo que queremos ahora hablar en este informe, no solamente cómo los indicadores nos presentan una situación delicada, sino cómo estamos perdiendo la capacidad de resolver hoy y resolver el futuro, que es lo que llamamos la capacidad de prever. Algo que tuvimos como país bien cuando creamos áreas protegidas, instituciones democráticas, la seguridad social, con el tiempo, ¿no? Ahora estamos tan ensimismados en el momento que no estamos tratando de construir garantías para esa población, por ejemplo, en pobreza infantil, para la gente que tiene que pasar por un sistema educativo que estamos debilitando en un momento muy equivocado para hacerlo, para una población adulta mayor que va a crecer de manera significativa y a la que le tenemos que asegurar población trabajando muy productiva, muy calificada y un sistema de seguridad social y atención. Entonces, es un poquito la pérdida de la capacidad de prever y de anticiparse a los problemas que nos vienen encima, es lo que quiere ilustrar esta portada. Claro, me llamaba la atención que al hacer la presentación de los datos, hablabas de tres cosas que esta renuncia sistemática que ha habido a ese contrato social, que era una promesa de movilidad social
para los costarricenses ha traído? Son 3 cosas. Sí, nosotros siempre le llamamos una época de deterioro, porque a veces el indicador de un año puede moverse para arriba o para abajo un poquito, y si uno no lo entiende, hay que salirse de los promedios, digamos, o del año para captar un poquito la sensación de lo que está pasando. Y hay 3 grandes cosas que nos están pasando. La pérdida de oportunidades, que eso tiene mucho que ver con el concepto mismo de desarrollo humano, está en que las personas tengan esas oportunidades y desarrollen capacidades, ¿no? La desigualdad, que es una cosa que hemos venido midiendo como uno de los grandes problemas que el país está enfrentando y no ha tocado mucho. No solamente es que hay pobreza, es que estamos creando distancias, y no solo en ingresos, distancias en acceso a servicios, distancias en condiciones de vida, ¿no? Entonces, oportunidades, desigualdad y una nueva dimensión de la violencia que no teníamos tampoco en el mapa, y que agarra un caldo de cultivo en la sociedad y se mete de manera importante en los hogares, en las comunidades, y con la violencia homicida y otros grandes temas que hoy nos demuestran ese deterioro. Claro. Lo bueno del Estado de la Nación es que nos permite desgranar los datos, la estadística, y ver más allá. Pamela Jiménez es la investigadora encargada del capítulo económico, y veíamos en la nota derivada de los resultados del Estado de la Nación, claro que hay que ver datos que hay que ver con un poquito más de atención, Pamela. Por ejemplo, sí, claro, hemos crecido, si uno ve la cifra bruta de crecimiento económico, parece que va muy bien, y si solo se ve la cifra de desempleo, pues parece que va muy bien, pero en realidad no vamos tan bien. ¿Por qué, Pamela? Sí, bueno, efectivamente, con estos temas que Leonardo estaba comentando, esta desigualdad que experimenta la sociedad costarricense, lo que empezamos a notar es de que ya los indicadores promedio de la economía por sí solos son insuficientes para retratar qué es lo que está pasando en el país. Entonces, estamos viendo una economía que está logrando crecer sin generar suficientes oportunidades laborales. Incluso vemos que en promedio la economía en el segundo trimestre de este año creció un 11%, pero cayeron los puestos de trabajo. Y en ese tema es muy importante ya analizar la tasa, no tanto la tasa de desempleo, sino cuántos puestos de trabajo fueron generados, porque eso es lo que la gente efectivamente siente, si hay oportunidades laborales para las personas. Y existen distintas manifestaciones de la desigualdad, y que por eso empezamos a necesitar ver con un poco de detalle los indicadores. Uno de esos es la asimetría o las diferencias en el crecimiento entre zonas francas versus el resto del país. ¿Qué es lo que vemos? Que las zonas francas, aunque tienen un crecimiento muy fuerte, por encima del 10%, que si eso fuera un país sería algo absolutamente atípico, o sea, ninguna economía ha tenido un crecimiento tan fuerte como lo tienen las zonas francas en Costa Rica, representan en total una 7ª parte de la economía costarricense. O sea, crecen muchísimo. No es suficiente para que le permee a toda la población bienestar. No, y por más generación de encadenamientos económicos, por más que se impulse el sector, eso no va a lograr permear a toda la economía, a todas las personas, pero además como sociedad no podemos apostar a que nos podemos convertir en una gran zona franca. Eso es fiscalmente insostenible, y además no tenemos un mercado laboral que se puede acoplar a lo que ese sector está necesitando. Además, que es un sector cuya principal apuesta es el mercado internacional, que es donde tenemos que empezar a poner la mirada de nuevo a las empresas de capital nacional y que están dedicadas principalmente a vender al sector local, al mercado interno. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas del sector comercio, del sector turístico, del sector agrícola que vende al mercado interno, no al agrícola exportador, porque tienen incluso condiciones muy distintas y en distintas dimensiones. Por ejemplo, las zonas francas tienen niveles de productividad muy elevados, han logrado realmente impulsar la productividad de este país con fuerte innovación, inversión en capital, en ciencia y tecnología. Pero cuando vemos la productividad del resto de la producción, prácticamente se ha mantenido estancada. Y eso es una apuesta que el país debe tener, cómo mejorar la productividad de las empresas que están fuera de las zonas francas. Y lo grave de eso es, bueno, porque cuando se presentan estos datos a quien dice, bueno, pero es que si las zonas francas es lo que está jalando la economía. No, eso está perfecto y se aplaude. Ahora vamos a hablar de la base fiscal que eso tiene, pero eso está perfecto. El problema, Pamela, es que esa otra economía que usted dice
es la que representa la mayoría de la creación del empleo, como lo veíamos en el gráfico en la nota. Efectivamente, el 89% del empleo que existe en este país, de los puestos de trabajo, están fuera de las zonas francas. Entonces, las zonas francas son un importante generador de empleo, pero son oportunidades que no son incluyentes, o sea, no cualquier persona puede entrar a ese sector económico y además difícilmente va a lograr captar la mayor parte de personas que, por ejemplo, están desempleadas, porque hay además un desempate entre el perfil económico y el perfil educativo de ese sector. Claro, y lo otro es que cuando se ven solo, digamos, las cifras, sin entender lo que está detrás, pueden malentenderse las consecuencias que eso tiene. Natalia Morales es también investigadora del Estado de la Nación, encargada del capítulo de temas sociales, y veíamos, Natalia, por ejemplo, que hay cifras que son muy buenas. Es el déficit fiscal más bajo desde el año 2009. Claro que es una buena noticia, pero ¿por qué no es la buena noticia? Sí, el análisis que hacemos desde el Estado de la Nación es el aumento del desarrollo humano, o sea, cómo ese crecimiento económico que explicaba ahora Pamela se transforma en bienestar para toda la sociedad. Y ahí es donde tenemos serias dificultades. ¿Por qué? Bueno, como explicaba Pamela, no estamos generando las oportunidades de empleo para todas las personas. Tenemos grupos excluidos, tenemos sobre todo brechas de género, donde a las mujeres nos cuesta más encontrar un trabajo, personas jóvenes que les cuesta mucho encontrar un empleo de calidad, personas ahora además de mayores de 50 años también les está costando, personas con baja escolaridad, aquellas que se quedaron con apenas algún año de secundaria, les cuesta encontrar un trabajo de calidad, y todo esto repercute entonces en la situación social del hogar y de las personas. ¿Por qué? Bueno, porque un mal empleo, un empleo informal que no es estable, que no cumple con las garantías laborales, que no genera un salario mínimo, genera muchas vulnerabilidades de las personas que dependen de ese ingreso, y por lo tanto decimos que en el aumento de la desigualdad que ha experimentado el país en este presente siglo XXI, que se nos disparó mucho, es donde el crecimiento económico no se transforma en bienestar para todas las personas. Y ahí es donde la política social es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque si el mercado no está logrando llevar ese bienestar, la política social puede ser ese compensador que genere capacidades en las personas. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de la educación pública, una educación pública de calidad en todos los niveles, escuela, colegio, universidad, red de cuidado, por ejemplo, becas para estudiar que ayude, pensiones no contributivas. Toda esta política social se transforma en capacidades y bienestar para las personas. Entonces, en este contexto de escasas oportunidades, la política social se vuelve clave. Y ahí es donde tenemos un problema. ¿Por qué? Bueno, porque los problemas fiscales que sabemos que han afectado al país desde hace varios años, y donde se ha priorizado el equilibrio fiscal, ha sacrificado, o la principal damnificada ha sido el financiamiento de esas políticas sociales. Y eso lo vemos, Natalia, en el hecho, bueno, sin duda, primero es los porcentajes de pobreza por encima del 20% que tenemos como país deberían ser inaceptables, pero veíamos en la nota también que la cantidad de hogares en pobreza hay más que en el 2019 antes de pandemia. Exacto. Por dicha, digamos, bueno, en el contexto de la pandemia se nos aumentó la pobreza de manera significativa a un 26% en el 2020. Logramos bajarla en 2021 y en 2022 a un 23%, cifra que todavía es alta. Las cifras que nos mostró el INEC hace unas semanas nos ubicó la pobreza del 2023 en 21,8%. Eso es inaceptable, o sea, todavía tenemos más de una quinta parte de hogares que no logran tener ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Y cuando uno se va a analizar que detrás de esa cifra hay rostros de personas y de hogares, es donde comparamos la cantidad absoluta que nos estiman de hogares pobres y vemos que todavía estamos en los niveles por encima del 2019 y para atrás, y por encima de un promedio histórico que también es inaceptable. O sea, tenemos que priorizar cómo
bajar la pobreza en este país a menos de esa quinta parte. No solo bajar la pobreza, sino también hablaban ustedes de que hay 230,000 hogares en el país al filo de caer en la pobreza. Es decir, ya no solo combatir los que están en pobreza, sino que tenemos unos que están a nada de caer en nivel de pobreza. Sí, porque al final la definición de pobreza es, vos estableces un límite, pueden ser, no sé, la línea es alrededor de 112,000 colones, por ejemplo. Entonces, todos los hogares que tengan ingresos por debajo de esa cifra se clasifican como pobres. Pero aquellos hogares, aunque sean 100 colones, 1,000 colones, 5,000 colones, que superen esa línea de pobreza, ya no se consideran pobres. Pero no quiere decir que tienen condiciones de vida muy distintas a las que pueden tener esas personas en pobreza. Y ahí es donde tenemos que cuando sube y baja la pobreza, como el contexto que hemos tenido en los últimos años, tenemos una gran movilidad. Y esto lo hemos analizado de manera sistemática en el Estado de la Nación, donde los hogares están constantemente entrando y saliendo de esa situación, porque muchos de ellos dependen de empleos informales. Entonces pueden haber meses donde les va muy bien y sus ingresos mejoran, o en otros meses donde son más difíciles conseguir ingresos o donde una persona queda desempleada y entonces ese hogar cae en condiciones de pobreza. Por eso es que decimos, es importante no solo enfocarse en los hogares pobres y obviamente la prioridad debería ser los hogares en pobreza extrema que ni siquiera tienen ingresos para sus necesidades alimentarias, pero también hay que ver cómo logramos que esos hogares vulnerables, o sea, que están alrededor de esa línea de pobreza, logren dar el salto y mejorar y ojalá subir a los estratos medios para que ya no caigan en riesgo de pobreza. Pero eso no lo estamos haciendo, Natalia, porque hemos analizado también cuando uno ve el presupuesto, históricamente es de los presupuestos más estrechos para educación y además donde se ha cortado es en las transferencias sociales que tienen que ver con becas de transporte, becas de Avancemos, es decir, lo que ayudaría a esa población vulnerable. Ahí es donde se ha cortado y de ahí salió la factura o sale la factura de unas cifras fiscales muy positivas. Exacto. Para mí, digamos, el dato que es desgarrador es la disminución de la inversión en educación, donde según la Constitución Política de Costa Rica debería ser un 8% del PIB y estamos destinando apenas un 5,9%, eso en el 2022 y con los recortes que han habido en este 2023 posiblemente la cifra va a ser menor. Y cuando sacrificamos o cuando reducimos el gasto en educación, que además sabemos que tenemos una crisis educativa importante, serios rezagos de infraestructura, de aprendizajes, las personas que se van a ver más afectadas son precisamente esas que asisten al sistema educativo público y por lo tanto, y el impacto no va a ser hoy o mañana, sino que va a ser a la vuelta de una generación. De aquí a 5 a 10 años vamos a ver los errores que estamos cometiendo en este periodo. Eso es algo así como hipotecar el futuro. Otra cosa que quería tomar en el capítulo social es lo que ustedes señalaban con las cifras de inflación. Porque con la inflación hemos dicho, bueno, hemos visto titulares, se ha hecho muy bien, la inflación está muy baja, pero ¿cómo afectó la inflación en forma tan diferente a diferentes quintiles de la población? Sí, si uno recuerda, el año pasado, en el 2022, tuvimos un aumento de los precios importantes y el aumento fue especialmente alto a mediados del 2022. Pero debido a las capacidades de consumo y de ingresos y gastos que tienen los hogares, no es lo mismo el aumento de precios dependiendo de cuáles son los bienes y servicios que están aumentando. Por ejemplo, para una familia en condiciones de bajos ingresos o de estratos medios bajos, el peso que representan los alimentos dentro de su estructura de gasto es muy alta, en comparación a la que pueden tener el peso de los alimentos en estratos de mayor ingreso. ¿Por qué? Bueno, porque las personas de mayor ingreso tienen más disponibilidad y pueden flexibilizar y además tienen otros canastas de consumo. Entonces, claro, cuando aumenta los precios de los bienes y servicios, la afectación no es igual. Y el impacto que tuvimos fue especialmente fuerte en el aumento de los alimentos. Claro. Antes de ir a la primera pausa, Leonardo, en la presentación que ustedes hacían, hablando de esta desigualdad y por supuesto de esta afectación a los más vulnerables, hablaban ustedes también de cómo eso se nota ya no en una Costa Rica, no en la Costa Rica, en la rica y en la pobre, sino en una Costa Rica fraccionada, y lo ilustraban ustedes muy bien en los mapas de acceso, ¿verdad? Que ahora los vamos a ver en pantalla,
de servicios básicos, por ejemplo? Sí, un ejercicio que hicimos fue dejar de pensar la desigualdad, que es lo más normal como ingresos, ¿verdad? Hay una concentración extraordinaria de ingresos, el 10% más rico tiene la mitad de los ingresos del país y la mitad del país de los hogares tienen el 10% de los ingresos. Pero hay un enfoque que se llama multidimensional de la desigualdad, que fue capítulo especial en este momento, en este año. Hay desigualdades de todo tipo, hay desigualdades educativas, hay desigualdades en acceso a la salud, hay desigualdades en el riesgo de desastres, en el acceso al agua, en condiciones de vida, de seguridad de las personas. Y eso lo hicimos territorialmente, tratamos de ver cuáles cantones estaban en condiciones más alejadas de los promedios nacionales para arriba y para abajo, ¿no? Y lo que encontramos es, bueno, hay una constante en este país que la gente conoce y que se expresa, hasta en la participación política se expresa. Cantones costeros, cantones fronterizos, más alejados del centro, pobres, muestran niveles de desigualdad mucho más grandes, ¿no? Niveles de educación, de escolaridad de la población adulta muy por debajo de los promedios nacionales, de acceso al agua potable, particularmente toda la zona Caribe, la frontera sur de este país, con rezagos importantes en eso. ¿Qué es lo que vemos en los mapas? Lo rojo es lo que menos acceso tiene. Los rojos y los rojos más intensos son los que están más lejos de los promedios para mal, ¿verdad? Menos acceso al agua, menos educación, más distancia de los centros de salud donde pueden acudir para la atención primaria, digamos, los EBAIS que hay en Costa Rica. Y en conjunto tomamos además 12 indicadores y construimos perfiles de los cantones y nos dimos cuenta que no hay dos extremos, no hay dos Costa Ricas, hay muchas, una sociedad muy fraccionada con diferencias. Incluso los cantones que están mejor, hoy no podemos decir que están bien en todo, conviven por ejemplo con asesinatos o con niveles de violencia en sus calles, en sus barrios de manera importante. Es decir, tenemos muchas condiciones distintas y lo más importante es una terquedad nacional de no asumir que necesitamos pensar la política educativa, de desarrollo productivo, de empleo, con visión territorial y que hay que dejar de pensar en zonas francas, como decía Pamela, no significa abandonar o cerrar, es construir para lo que no hemos hecho fuera del área metropolitana, fuera de las zonas francas, una política que estimule el crecimiento y el empleo paralelamente para esta población. Sobre todo, Pamela, cuando uno ve las cifras que ustedes presentaban, digamos, el crecimiento promedio del PIB en el 2022, en el régimen de zonas francas 11.9, casi 12%, y en el régimen definitivo un 3.4%. Sin embargo, evidentemente el régimen especial tiene subsidios tributarios que no tiene el régimen definitivo y entonces hay una coincidencia, explíquemela usted, o una no coincidencia entre ese crecimiento económico ahí y los ingresos fiscales. Sí, efectivamente analizamos el tema de cuál era el vínculo entre el crecimiento de la economía y la recaudación. Uno espera en la teoría económica que el crecimiento de la economía se refleje en una mejora en la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las ventas, de la producción y el consumo está asociado a el fisco, o sea, los impuestos de ventas, impuestos de consumos, impuestos de aduanas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando analizamos esta dualidad productiva en el que las zonas francas tienen un crecimiento tan elevado, este fuerte crecimiento está muy poco vinculado con la recaudación y que es esperable porque en la práctica gozan de bastantes exoneraciones fiscales, pagan algunas cosas, pero están exonerados de la mayor parte de su producción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el 2020, las zonas francas lograron crecer en un año de crisis, con el peor momento de la pandemia, las zonas francas lograron crecer más del 11%, pero la recaudación cayó un 10%. O sea, lo que el fisco recaudó cayó. ¿Y eso cómo se explica? Porque la mayor parte del peso de los impuestos recae sobre las empresas que están fuera de zonas francas, que fue donde realmente se vivió la crisis económica del 2020. Las zonas francas realmente en promedio no experimentaron una caída importante en su dinamismo. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que esta dualidad en la producción es importante para el Ministerio de Hacienda y para el financiamiento de la política educativa y social?
porque también afecta que estas empresas que tienen menor productividad, las que están fuera de zona franca, menor productividad, menor inversión en contenido tecnológico, menor inversión en ciencia y tecnología, mayores dificultades para sobrevivir y para crecer, eso también afecta a la recaudación. Entonces, la política de desarrollo productivo, que tiene que tener un enfoque sectorial y territorial, no solamente va a generar mayores oportunidades empresariales para este tipo de negocios, principalmente a capital nacional, y para las personas, sino también puede tener un beneficio significativo para la recaudación fiscal. Así es, Pamela. Si eso no se resuelve, caeríamos en un círculo vicioso. Es decir, si no se impulsa realmente el crecimiento económico a un nivel similar al que hay en zonas francas, en las empresas de producción local, que son las que realmente tienen potencial de generar empleo, pues difícilmente se pueda generar también mayor recaudación para el Estado que lo pueda dedicar al gasto social. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar de otro tema que es el que ha ocupado todo este año, el tema de inseguridad y cómo está afectando como principal preocupación a la población costarricense. Ya volvemos. Convertir el sueño de un techo digno en realidad para los más vulnerables es el compromiso de Coosique en todo el país. Es que es parte de la esencia de la cooperativa y llevar esa satisfacción o esa ilusión de una vivienda digna nos hace muy felices y nos alegra poder contribuir con el país de esa manera. El legado es enorme. Al cumplir 35 años, la unidad de vivienda de la cooperativa ha entregado 20.000 bonos de interés social por un monto total de 100.000 millones de colones. Hemos logrado impactar familias en zona urbana, en zona rural y recientemente con Coosique logramos entregar los primeros bonos de vivienda en las islas en Punta Arenas. Llegando por mar, aire o tierra, Coosique ha hecho posibles soluciones en comunidades de difícil acceso como las islas de Chira y Venado, Alto Conte, Punta Burica y Talamanca, entre otras. Agradecerle a toda la producción de Coosique que hicieron realidad este sueño de estrenar este año nuevo una casita nueva, una casita digna para mí y mis hijos. La cooperativa es pionera también en la canalización de bonos comunales, una novedosa modalidad con la que ya se construyen parques que cambian por completo a los pueblos. Tenemos un compromiso con los chiles que ya logramos cumplir, el compromiso con Opala ahora que estamos iniciando este proyecto también y con toda la familia de Opala y estamos avanzando ya para iniciar en los primeros meses del otro año el parque de Catira y Guaturzo. Coosique es un gran aliado del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, ha generado, ha ejecutado, ha liderado proyectos de suma importancia. De la mano de las familias y las comunidades, en procura de un techo digno, así aporta Coosique a la construcción de una Costa Rica mejor. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias y críticas sobre el programa. También está a su disposición nuestro número de WhatsApp para que a lo largo del programa usted nos pueda compartir sus comentarios e impresiones sobre lo que conversamos aquí. El teléfono es 6424-1777. Ahí tiene el código QR también si quiere accesarlo directamente. Y ahí siempre, aunque no les conteste inmediatamente, porque a veces son muchos, estamos leyendo todos sus comentarios y observaciones, que se los agradezco mucho. Las 2 últimas semanas hemos recibido muchísimos mensajes y se los agradezco. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos analizando el informe Estado de la Nación 2023. Antes de continuar, quiero recordarles, porque lo hemos dicho 3 veces, incluso la Superintendencia General de Valores fue muy generosa y a partir de un comentario que yo puse en las redes hicieron un comunicado de prensa. Si usted ve por ahí un video en el que pareciera que se escucha mi voz y les estoy invitando a invertir en plataformas de petróleo, no haga caso. Es una estafa, es una nueva estafa. La hemos reportado a las redes sociales, la sacan unos días al aire y vuelve a salir. Esta semana está de nuevo ahí, así que aunque le parezca que soy yo, está mi voz manipulada con inteligencia artificial
y es una treta para que usted caiga, vaya a un link, le ofrecen unos grandes dividendos por supuestamente hacer unas inversiones en petróleos. No es cierto, no caiga, no estoy invitando a nadie a invertir. Es un intento de estafa. Bien, estamos con el equipo de investigadores del Estado de la Nación el día de hoy analizando, haciendo una primera mirada, porque tenemos como para hablar todo el resto del año de diferentes temas. Hemos estado hablando del tema económico y social. Leonardo, el tema de seguridad es otro de esos pilares en el que usted decía que le estamos fallando a la población en esa promesa del contrato social que teníamos. Sí, de hecho, quizá el más notorio, el más marcado por por el salto que ha pegado y por todo lo que recoge, ¿verdad? Porque es un tema que nos recuerda los rezagos sociales, los rezagos territoriales, los rezagos institucionales, ¿no? También. Entonces, sí, es una de las grandes cosas que hay que mencionar como deterioro y como época de deterioro en el bienestar de las personas. Vamos a ver algunas cifras. Tenemos ahí, en primera instancia, Natalia, voy a pedirte que nos ayudes a interpretarlo. La tasa de homicidios, que como vemos, ahí la tienen, ha venido creciendo a ritmo preocupante desde el 2007. ¿Qué nos dicen esas cifras cuando uno va a decir, bueno, está subiendo, pero ¿qué significa eso? Sí, a ver, voy a irme un poquito para atrás para poner la cifra en contexto. Costa Rica, antes del 2008, había sido uno de los países que se distinguía en una región centroamericana muy permeada por el tema de la violencia y la delincuencia y los homicidios, y Costa Rica seguía ostentando tasas bajas. Esta situación empieza a cambiar a partir del 2008, empezamos a ver incrementos muy asociados al narcotráfico y al crimen organizado, y así hemos pasado la última década. El problema se nos desató fuertemente este año, pero no quiere decir que es un problema que surgió en este año, sino que lo hemos venido cultivando desde hace varios años a raíz de este balance que hemos hecho, un aumento de la desigualdad de ingresos, problemas de empleo, problemas de calidad y retención del sistema educativo, rezagos. Entonces, o sea, no digamos que es que creciendo. De pronto esta idea de que, no, es que nos cayeron los carteles de la droga y entonces contra eso no se puede hacer nada. No, eso no es lo que nos está explotando en la cara. No. O sea, Costa Rica está en una posición, sí, estratégica a nivel territorial, pero eso ya lo sabíamos desde hace muchos años. El problema es que cuando vos tenés una sociedad que no logra brindarle las oportunidades a todas las poblaciones, y por eso tratamos en esta oportunidad de analizar el tema un poco más amplio que solo ver el dato de homicidios. ¿Por qué el dato de homicidios es el que más se usa para medir la inseguridad de un país? Bueno, porque es un dato que siempre queda registrado, es la manifestación extrema de violencia, porque es quitarle la vida adrede a una persona. Y además las cifras son muy comparables a nivel mundial. Por eso es que en estos momentos y el problema de homicidios que tenemos en este año es alarmante. Claro, estamos pasando, como decíamos, perdón, te iba a describir la cifra. El año pasado tuvimos la cifra récord de homicidios desde 1980 que tenemos datos. Veamos la tasa, Martín, mientras Natalia nos las explica. ¿El mismo gráfico anterior? Sí, 12,6. Entonces, cuando al inicio de este año nos planificamos los temas que íbamos a analizar, teníamos que ver ese récord. Claro, no sabíamos que este año iba a estar tan alta, ¿verdad? Y por ejemplo, ya en agosto habíamos superado la cantidad de homicidios de todo el año 2022, que había sido el más violento. Y bueno, ya sabemos que estamos cerrando el año con una cifra récord que posiblemente vamos a brincar de 12 a casi 18 homicidios por casi 1,000 habitantes, una cifra enorme. Es dramático. Sí. Y más cuando uno ve el perfil de esos homicidios. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Esa ola criminal histórica que nos explota en la cara y que ha teñido de sangre las calles y los hogares costarricenses tiene algunas características. Vamos a verlas ahí, Natalia, y las vamos repasando. Vemos, el 64% de los homicidios son ajustes de cuentas. Ahí los tenés. Sí. Bueno, por ejemplo, hace 10, 12 años, casi un tercio de los homicidios era por riñas o pleitos de convivencia entre personas. Hoy en día lo que tenemos es un aumento acelerado vía ajustes de cuentas, sicariatos relacionados con el crimen organizado. Entonces, sí es un problema que está
muy focalizado en un detonante en particular, pero que cuando tenemos esa explosión de violencia, como ya hemos visto este año, hay un montón de víctimas que son inocentes de ese entorno de ajustes de cuenta y peleas por, digamos, acaparar más control del crimen organizado. Y eso lo vemos en las otras características. 72% de esos asesinatos son con armas de fuego, 93% de las víctimas son hombres. Ahí pueden haber la mayoría, digamos, involucrados en este tipo de actividades criminales, pero también víctimas colaterales. Y lo más dramático, 41% jóvenes entre 15 y 29 años. Exacto. Y bueno, las recientes declaraciones que ha dado el director del OIJ nos muestra este perfil, donde cada vez tenemos además gente más joven siendo víctimas, pero victimarios también. Los sicarios, la mayoría tienen menos de 30 años. Y además tenemos ya adolescentes incorporándose, digamos, a la edad de 15 a 18 años, en este mundo criminal. Entonces, claro, nos comentaban en Punta Arenas las autoridades judiciales de uno de los sicarios más prolijos ahí, 14 años, Natalia. Exacto. Y bueno, entonces hay que ver las causas, porque también, digamos, ahora cuando tenemos esta oleada de criminalidad y de epidemia de homicidios, obviamente hay que atacarla, pero hay que empezar a prevenir, porque como decimos, muchos de lo que tenemos hoy no se generó este año, sino que es el descuido por décadas que hemos tenido en un grupo de población en particular, que son esas personas jóvenes que no tienen las oportunidades adecuadas y que están creciendo muchas veces en ambientes violentos y de muchas carencias. Claro, y es que esta ola de criminalidad, que es lo que ha caracterizado este año, digamos, nos explotó en la cara. Sin embargo, este problema de inseguridad, que según todas las encuestas es la principal preocupación de los costarricenses, sin duda es también, o va más allá de estos anillos de exclusión y de pobreza. Vamos a ver ahora otro de las estadísticas que nos muestra el Estado de la Nación, que nos sugiere que aunque la emergencia en seguridad ha llegado de la mano del narcotráfico y los ajusticiamientos, no son los únicos problemas de inseguridad que enfrenta el tico. Ahí tenemos, Natalia, 1 de cada 5 hogares fue víctima de robo. Es decir, la inseguridad llega hasta la puerta de las familias. ¿Cómo llegaron ustedes a ese dato? Sí, cada 4 años la encuesta nacional de hogares que hace el Instituto de Estadística y Censos incluye un módulo de victimización, que va y le pregunta a los hogares y a las personas si en el último año han sido víctimas de algún robo, por ejemplo, robos en las viviendas, asaltos, robos de vehículos, robo de pertenencias, ahora que tenemos motocicletas y bicimotos. Entonces se pregunta todo ese entorno. Y lo que vemos es que los resultados lo que nos mostraron es que en el 2022 casi 1 de cada 5 hogares fue víctima de robo o intento de robo. Y bueno, y lo que escuchamos también diariamente, los intentos de robo que más se perpetúan ahora son las estafas electrónicas, ¿verdad? Es como el medio, ¿verdad? Casi un 9% de los hogares en el país han sido víctimas de intento de robos por este medio. Y además es posible, como tenemos los datos del perfil de los hogares, saber cuáles son los más victimizados. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué hogares mayoritariamente se están convirtiendo en blanco de robos o intentos de robos? Ahí es donde el Estado de la Nación nos muestra también que esta desigualdad está afectando la convivencia en general. Natalia, ahí tenemos. ¿Cuáles son esos hogares? Los vemos ahí. ¿Profesionales y medianos empresarios? Sí, son aquellos hogares que están conformados por clases sociales de mayores ingresos. El grupo, digamos, de hogares de personas profesionales, medianos empresarios, clases intermedias, son los que han sido más victimizados algún miembro de su familia. También tenemos, por ejemplo, residentes de la región central, ¿verdad? En general hay mucha concentración del tema de delincuencia y asaltos y robos más comunes aquí en el área metropolitana de San José. Y también la región Pacífico Central, que es una de las que ha tenido mayor incremento en los últimos años. Entonces vemos que es un problema y dependiendo del área de violencia que uno analice, vemos que hay distintos perfiles. Por eso es que decimos que no es un problema generalizado,
pero que dependiendo de la violencia sí nos afecta. Por ejemplo, los homicidios están muy concentrados en algunos cantones y distritos del país. Este tipo de victimización a través de los robos también está muy concentrado en estos estratos sociales de mayores ingresos. Por ejemplo, la violencia en las calles es otra de las que tenemos. Claro, violencia en las calles que vemos también reflejadas en accidentes de tránsito, por ejemplo, que se han incrementado enormemente, y también esa tensión y esa exclusión se ve, Natalia, en el tema de riñas en los centros escolares también. Exacto, en todos los estratos. Y bueno, y otro tema que profundizamos en este año fue el de la violencia familiar. ¿Qué encontraron ahí? Sí, ahí lo que vemos es que si comparamos, ¿verdad? El tema de la violencia familiar es muy fácil de que se vea invisibilizado. ¿Por qué? Bueno, porque no siempre llega a una denuncia. Es un tema de convivencia que ocurre en la esfera privada de las familias, y entonces ahí, usando los datos del sistema 911, podemos tener cuántos fueron los hogares o cuántas llamadas se recibieron. Y el perfil, bueno, lo que vemos es que en el 2022 tuvimos una cantidad de incidentes mayor que los que teníamos en los últimos 6 años, hubo un aumento. Y además el perfil está muy marcado, y esto es lo que decimos, o sea, hay que ver cómo generamos políticas para prevenir. Por ejemplo, pero sábados y domingos entre 6 y 10 de la noche es cuando está el pico de las llamadas. En algunos casos... denuncias de violencia intrafamiliar. Correcto, cada 2 minutos entra una llamada reportando un incidente de violencia familiar. Y bueno, y ahora que se acercan las épocas de las festividades de Navidad y fin de año también, el 25 de diciembre, 1 de enero, épocas de vacaciones, días festivos, es cuando hay más reportes de violencia. Bueno, y ahora que venimos también con las finales del fútbol y todo también, y vemos cuál es el perfil de esa violencia. Generalmente las víctimas son las mujeres y la niñez. Y de nuevo los más vulnerables. Exacto. Y generalmente la persona agresora es un masculino. Es un hombre que puede ser el esposo, el padre, el hijo. Entonces son hombres agrediendo a mujeres y a niños. Entonces lo que vemos es que cuando tenemos un país que tenemos, como decíamos antes, 4 de cada 10 niños y niñas y adolescentes creciendo en hogares en condiciones de pobreza, problemas del sistema educativo, falta de acceso a empleos, zonas marginales de mucha exclusión social, no solo dentro del Valle Central, sino como vemos en zonas, por ejemplo, Punta Arenas, Limón, zonas fronterizas, como mencionaba ahora Leonardo, tenemos grandes desigualdades. Todo eso es caldo de cultivo para ser reclutados por el crimen organizado y por entornos de violencia. Si vos has crecido en un entorno de violencia, no te parece muy lejano esa realidad. Y conste que aquí es importante aclarar que no hay una relación en que la pobreza sea la que nos genera la violencia, pero sí es evidente que esa desigualdad y esas brechas hacen que la convivencia ciudadana sea más complicada. Y Costa Rica había destacado a lo largo de su historia como un país muy pacífico, pero eso lo hemos ido perdiendo en la última década. Sí, otro de esos datos, el 40% que usted menciona, aquí hace unos 3 o 4 programas hablábamos de ese dato de la pobreza infantil, que es el más alto de todos los países de OCDE. Costa Rica tiene la pobreza infantil más alta de todos los países de OCDE. Leonardo, así estamos, este es el estado de situación del país. Una Costa Rica más desigual, con menos oportunidades para los vulnerables y más violenta. Así es, y tal vez es importantísimo para la gente que no conozca el informe, ¿verdad? Que es un centro de investigación que está dando noticias que no son buenas, entender un poquito que el problema surge particularmente de que lo que está mal, que no es que todo lo esté, afecta a muchas personas, afecta a muchos territorios, afecta a gente de carne y hueso, ¿no? Son muchas personas, son muchos cantones, son muchos sectores, ¿no? Y por eso tal vez cuando uno da las malas noticias, es importante ponerle ese ojo a que eso no significa que uno no pueda encontrar bienestar y que todavía el país no tenga fortalezas importantes para abordar estos problemas, pero tiene que abordarlos. Y ahí es donde nosotras, la ciudadanía, tenemos que tocar la puerta de quien tiene una responsabilidad de mucho peso, que es el sistema político en su conjunto, para abordarlo. Y es algo que entiendo que harán un programa para analizar con detalle. No lo estamos haciendo con
con fineza. Pero quiero que lo iniciemos a conversar hoy y precisamente amarrado a esta situación de violencia. Para el Instituto de Victimología, que eleva la voz de las víctimas, sobre todo de homicidios, la falta de acuerdos entre los poderes ejecutivos y el legislativo en materia de seguridad son difíciles de entender en un contexto como el que estamos viviendo actualmente. Veamos. No es posible que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no se estén poniendo de acuerdo para resolver esta situación. Solo en este año han muerto 67 mujeres víctimas de femicidio, 38 más que el año pasado, 25 víctimas colaterales y por las calles de Costa Rica corre la sangre de 826 personas. El artículo 140, inciso 6 de la Constitución Política, obliga al Poder Ejecutivo a resolverle a la población esta situación. Por cada minuto que no existe acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, nos matan una mujer más. Los insto a llegar a un acuerdo de una forma inmediata. Leonardo, esto nos lleva a lo otro para empezar esa conversación que ya luego vamos a ver un poco más de todos los hallazgos en el tema político y que ustedes mencionaban. Es que ha cambiado el tono y el estilo, pero no la resolución de los problemas. La coincidencia de este llamado que no conocía es perfecta con lo que este informe habla. Nosotros tenemos una democracia que obliga al acuerdo. No hay un desequilibrio de poderes que permita que uno solo pueda, ni la asamblea, ni un partido, ni un gobierno, ¿no? Estamos construidos de una forma descentralizada de poder que nos obliga a construir acuerdos. Es como logramos que entre gente que no necesariamente se gusta y se quiere, como en términos políticos, se construyan las soluciones. Lo que este informe encuentra es que no estamos ahí. Es más, estamos en una situación quizá un poco más difícil que en medio de la pandemia, que con todas las dificultades se construyeron algunos acuerdos. No estamos ni siquiera conversando, no estamos construyendo eso. Hay cambios de tono, como decías, hay cambios en el estilo de la gestión política, pero no realmente en resultados. Tenemos niveles de producción de política pública más bien más bajos que nunca porque no estamos construyendo la única forma en que esa producción construye soluciones y entrega bienestar. O sea que esa idea que quizás tenían algunos sectores de los electores, ¿verdad? Y uno no los puede culpar porque en realidad el sistema político pues les ha dado la espalda, de que una mano fuerte y que gritar iba a cambiar las cosas, por lo menos la data nos muestra que eso no ha pasado. Efectivamente, y no por cuán fuerte sea la mano o no, es porque realmente el sistema no lo permite. Y por dicha no lo permite, que no hay un ejército que vaya a desequilibrar las fuerzas. Aquí hay un presidencialismo que hace del Ejecutivo un actor importante, pero no dominante. No se puede gobernar por decreto en Costa Rica, pero además no está pasando. Es el primer año con menos decretos ejecutivos para un primer año en los últimos 30 años. Es decir, no estamos realmente produciendo, estamos creando una ruptura importante, es un estilo de gestión, pero los efectos no se ven en moverle el timón a los grandes problemas que hemos hablado. Y eso es lo más importante, ¿verdad? No es quién gana o quién pierda, es quién gana o quién pierda en la sociedad, entre las personas más vulnerables, entre las mujeres, entre la niñez que está en pobreza, entre los territorios que están rezagados. Bien, ese es un tema que vamos a analizar en próximo programa de Estado Nacional sobre este informe, el tema del ambiente político y cómo están sintiendo los costarricenses que ese canal político puede ayudarle o no en la resolución de los problemas. Vamos llegando ya al final del programa. Voy a pedirle a nuestros invitados del día de hoy que en un minuto nos den una reflexión final sobre estos primeros resultados, que realmente quiero darles gracias a todo el equipo de investigadores del Estado de la Nación, porque ¿qué haría un país sin data? ¿Qué haría un país sin estadística? Y la idea es que esto genere conversación. Imagino que lo han presentado, Leonardo, a varios sectores de la población. Sí, esta es la época en que nos toca el Congreso, por ejemplo, sindicatos, universidades, sociedad civil, y además nosotros, y lo digo, casi es un anuncio parroquial, donde nos inviten sectores que les interesa conocer esto, nosotros vamos. Nosotros no tenemos, ni lucramos ni cobramos por eso. Es una cosa que nos interesa. Esta es una herramienta ciudadana, esa es su razón de ser. Para eso nació, no es para soplarle al oído
a los gobiernos, es precisamente para darle información a la ciudadanía, porque la información es poder para la gente, así que ojalá lo usen y lo aprovechen, porque en eso estamos, dando a conocer resultados con el objetivo de que se identifiquen desafíos y ojalá mejore la conversación sobre cómo enfrentarlos. Muchas gracias, Leonardo. Pamela, una reflexión final desde el punto de vista del capítulo económico. Sí, efectivamente, Costa Rica desde hace ya varias décadas apostó por una política de apertura y de fomento al sector exportador y de atracción de inversión extranjera directa, con la expectativa de que esto generara mayores oportunidades para las empresas y para las personas. Hoy sabemos que esta política ha sido muy exitosa para aumentar la productividad y para aumentar las exportaciones que realiza el país con alto contenido tecnológico. Pero también sabemos que muchas de estas exportaciones importan su materia prima y que tiene una capacidad limitada para generar encadenamientos. Es fundamental que el país vuelva a tener una mirada con una política, con acciones efectivas para los sectores productivos que están principalmente dedicados a vender en el mercado nacional, principalmente empresas de capital nacional, que son las que tienen mayores rezagos en materia de productividad, mayores dificultades para crecer y para sobrevivir en el tiempo. Esto implica acciones no solamente desde el sector productivo, sino también en materia educativa. Muchas gracias, Pamela. Natalia, concluyo con vos. Sí, yo diría que tenemos que priorizar la disminución de brechas, la disminución de desigualdades, y eso pasa por coordinar mejor la política social con una política económica y productiva que se transforme en mayores oportunidades de empleo y de ingresos para todos los sectores de la población, no solo unos pocos. Y eso pasa también por fortalecer la inversión social. Necesitamos, como tenemos recursos públicos escasos, necesitamos focalizar mejor, dirigir mejor las ayudas, sobre todo a la primera infancia, a la niñez y adolescencia, para ofrecerles más oportunidades, más desarrollo, mejor calidad de la educación pública, un sistema de salud de calidad y ojalá mejores oportunidades de empleo, no importa si usted vive en el Valle Central o si vive en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, que pueda tener el desarrollo de sus capacidades y acceder a ese empleo de manera que podamos como sociedad cotizar al seguro social y mantener esa seguridad social que nos ha hecho diferentes a lo largo de la historia. Bien, muchísimas gracias, Natalia, y a todo el equipo de investigadores, de verdad, por el programa de hoy y por trabajar en generar esta data. Nosotros vamos a seguir analizando próximamente el tema también de político. La próxima semana los invitamos, vamos a dar a conocer los resultados de la encuesta Kids Online. Si usted tiene niños, niñas o adolescentes en casa, le interesa esto porque nos va a dar el patrón de consumo que tienen los niños y también cómo esto está afectando o ayudando sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito domingo.